Hola mis inaccesibles, sean bienvenidos a esta nueva sección del canal que es llamado Sin Molde. Aquí hablaremos de la vida y de otras cositas. ¡Empecemos! Anuncio importante. Todo lo dicho en este video hace parte de una reflexión basada en mi experiencia y una búsqueda personal. En ningún momento deseo herir ni hacer sentir mal a nadie. Si usted no está de acuerdo o tiene un punto de vista diferente, está en todo su derecho, e incluso lo invito a compartirlo, pero recuerde siempre hacerlo con respeto y empatía. Gracias, Fi. Ay, te digo que no le hagas caso, de todas maneras él es un perdedor. ¿No ve que usted es un payaso? Por eso nadie lo toma en serio. Ay, mi niño está insoportable, yo no sé qué más hacer, yo pienso que es porque está hiperactivo. ¿Te suenan estas frases? Hoy hablaremos de las etiquetas y su impacto en la sociedad actual. Bueno, empecemos por aclarar el concepto de etiqueta. Una etiqueta es una clasificación de algo o alguien con la cual una persona se identifica. Esto puede estar basado en su carácter, su personalidad, su profesión, su condición física, psicológica, social, económica, sus gustos, entre otros. Si nos damos cuenta, en la sociedad todos tenemos etiquetas. Ellas están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida. Incluso desde que estamos muy pequeños, en el colegio o en la casa, los adultos comienzan a darnos etiquetas en base a nuestro comportamiento. Hay etiquetas que son visibles, que son aquellas que están ligadas principalmente a la condición física, la contextura del cuerpo, el color de piel o las características físicas particulares. Pero hay otras que son un poco más sutiles e imperceptibles. Podemos pensar que una etiqueta es una reflexión personal que está basada en la experiencia del individuo. Sin embargo, cuando nos damos cuenta, las etiquetas están basadas en criterios establecidos por la sociedad, los cuales están basados en valores y en el contexto en el cual la persona se encuentra. Así que finalmente las etiquetas influencian toda nuestra sociedad. Ellos están directamente relacionados con nuestras emociones, nuestro comportamiento e incluso con la forma como interactuamos. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en una persona en la que creemos que es una persona confiable, nuestro comportamiento va a ser completamente diferente si esta persona tiene la fama o la etiqueta de ser una persona deshonesta. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿pero entonces por qué existen las etiquetas? Hay dos razones. En primer lugar, esto está relacionado con la característica que tiene el ser humano de ser un ser sociable, es decir, tenemos la necesidad de estar en grupos, de tener un reconocimiento en la sociedad. Es allí donde llegan las etiquetas para establecer un rol y características específicas del individuo para que él encuentre su lugar en el grupo. Por otro lado, como seres racionales que somos, necesitamos darle explicación y ponerle un nombre a todo lo que hacemos, entender el cómo, el cuándo y el por qué. Es por eso que las etiquetas son muy útiles porque ellas nos sirven para establecer y ponerle un nombre a un grupo de características que identifican a una persona. Es por eso que resulta muy útil categorizar a todas las personas con diferentes etiquetas con el fin de comprenderlas de forma más fácil y simple. Ahora vamos a hablar del lado positivo de las etiquetas. Las etiquetas pueden ser muy útiles porque nos sirven para comprender y comprendernos. Es decir, nos sirven para hablar un solo lenguaje y entender el mundo de forma fácil y simplificada. Otro aspecto positivo es que las etiquetas nos permiten conocer personas que tienen gustos afines a los nuestros o objetivos comunes. Entonces las etiquetas resultan ser una herramienta muy útil para conocer personas que hablen nuestro mismo idioma, con las cuales podemos compartir diferentes cosas. Es decir, este aspecto nos ayuda a sentirnos respaldados, apoyados y en conjunto. De igual forma, las etiquetas nos permiten identificarnos con un grupo, sentir que hacemos parte de él. Y como la unión hace la fuerza, también estos grupos pueden ayudarnos a movilizar y a luchar por causas comunes. De igual forma, también existen etiquetas que lo que hacen es estimular y potenciar la capacidad del ser humano. Es decir, que aumentan la capacidad y la confianza en sí mismos y los hacen sentir más capaces de hacer las cosas. Por ejemplo, cuando le decimos a una persona que es inteligente o que es buen líder o que es capaz. Ahora bien, vamos a hablar de la otra cara de las etiquetas. Ponerse una etiqueta puede ser de gran beneficio para la comunidad y para la persona en sí misma. Sin embargo, como una etiqueta está compuesta por una serie de reglas, comportamientos y características bien establecidas, esto puede generar un sesgo en la persona y llegar a reducirla solamente a esa etiqueta, centrándose solamente en esa etiqueta y dejando de lado otras características que componen a esa persona. Por ejemplo,
una persona que tiene la profesión de profesor tiene que comportarse de una cierta manera porque si no va a ser juzgada por los padres de familia, compañeros de trabajo, el director, etc. Igualmente los médicos, los psicólogos, entre otras profesiones que tienen una característica muy particular y un rol particular y específico en la sociedad. O por ejemplo, cuando una persona se identifica en base a su personalidad como alguien introvertido y luego llega a hacer algo que haría una persona extrovertida, las demás personas en primer lugar se extrañan de su comportamiento y comienzan a hacerle preguntas y a juzgarlo por ello. Es decir, que cuando te identificas con una etiqueta comienzas a perder un poco la libertad de ser tú mismo y necesitas comportarte estrictamente como lo dice la etiqueta. Tener otro ejemplo, un rockero que no solamente le gusta el rock, sino también la salsa y bailar. Eso dentro de la comunidad de personas con la cual esta persona se relaciona, de pronto puede ser algo poco conflictivo o raro o diferente. Incluso con etiquetas que son muy positivas, como al niño que le dicen que es muy inteligente en el colegio, esto puede llegar a generar cierta presión en él. Por ejemplo, el día en el que el niño no estudió para el examen y no está preparado, puede llegar a incluso hacer copia o hacer fraude para poder sostener esa etiqueta que tiene de inteligente. En este caso, muchas veces la sociedad, el mismo grupo donde la persona se encuentra, hasta uno mismo, comienza a generar presión para sostener esta etiqueta, para comportarse exactamente como la etiqueta lo determina. Entonces podemos ver personas que están dentro de grupos que aunque comparten objetivos comunes y tienen características similares, a veces no están de acuerdo con todos los lineamientos y características de esta etiqueta. Sin embargo, deciden en algún momento fingir que creen en este aspecto para no sentirse rechazados o excluidos del grupo. Ponerse etiquetas hace parte del funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, el problema radica cuando esta etiqueta comienza a definirnos basados en un solo aspecto. Y es importante recordar que aunque una etiqueta puede identificarnos, esta no nos va a definir y que solamente representa una parte muy pequeña de todo lo que nosotros somos. Por lo tanto, es importante no reducir ni reducirnos ni reducir a otros en base a una sola etiqueta. Por ejemplo, una persona que decide etiquetarse como minimalista, vegetariano, puede que esté de acuerdo con muchas de estas características y comportamientos, sin embargo, quizás puede que no esté de acuerdo con otras y tiene todo el derecho. Estas tienen un impacto significativo en la sociedad y en nuestro comportamiento. No solamente es un aspecto externo en el cual definimos en una etiqueta a una persona, sino que también internamente esto va generando diferentes cambios. Es decir, una persona que esté etiquetada de cierta manera va a comenzar a pensar y a creer que esto es una verdad. Por ejemplo, una persona que le dicen que es alguien incapaz y que no va a llegar nunca a nada, poco a poco va a pensar esto y va a creerlo como su verdad. Esto puede tener un aspecto muy negativo porque pensamos que son solamente palabras que se dicen al aire, pero en realidad no nos damos cuenta el alcance que estas pueden tener. Aquí encontramos un fenómeno llamado el efecto Pigmalión, que se refiere a la influencia que tiene en la creencia que tiene una persona sobre el comportamiento de otra. Entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, un niño o una persona a la cual se le dice que es un bueno para nada, poco a poco lo va integrando y de esta manera también va creando comportamientos en los cuales comienza a sentirse incapaz de hacer las cosas o de salir adelante. Desafortunadamente, las etiquetas pueden llevarnos a crear estigmas, es decir, podemos llegar a reducir y asumir cosas a través de una etiqueta. Cuando nos presentamos, por ejemplo, con una persona y llegamos a la pregunta de ¿y tú qué haces? Si la persona nos dice que es abogado, médico, policía, vamos a tener una serie de pensamientos y de características que se nos vienen inmediatamente a la mente sin antes haber tenido la oportunidad de hablar un poco más con la persona. La cuestión es que a veces, en base a solamente esa etiqueta, decidimos relacionarnos con esa persona o no. Por ejemplo, si esa persona nos dice que tiene una profesión igual que la nuestra o una profesión que nosotros admiramos, decidimos hablarle y tratarnos con ella. Sin embargo, si es una profesión que nosotros creemos que no está bien o que no está de acuerdo a nuestros criterios y nuestros valores, la cancelamos directamente sin antes conocer un poco más de ella. Entonces nos hacemos una idea precipitada de la persona y esto nos sesga en nuestra relación. Por ejemplo, una persona que es rica o que está etiquetada como pobre, vamos a relacionarnos de forma muy diferente. E incluso a veces vamos a situarlos más arriba, más abajo o al mismo nivel que nosotros. Entonces suele suceder que solo en base a una etiqueta podemos decir, ay, esta persona piensa como yo, así que sí, voy a relacionarme con ella, o esta persona definitivamente no piensa como yo, solamente basados en esta etiqueta y la rechazamos
inmediatamente y no nos damos realmente la oportunidad de conocer a esa persona más a fondo. Basarnos y reducir a personas a simplemente una etiqueta lo que hace es perdernos la oportunidad de conocer quizás personas con las cuales tenemos mucho más en común de lo que pensamos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y entonces qué podemos hacer? A continuación les voy a dar una serie de claves que pueden utilizar a la hora de usar etiquetas para no reducir ni sesgarse. Primero, si estamos dentro de un grupo y nos identificamos con una etiqueta en particular, recordemos centrarnos en lo positivo, es decir, no entrar en el juego de juzgar o de ser demasiado exigentes con las personas que hacen parte del grupo o incluso contra nosotros mismos. No existe el vegetariano perfecto, el ecologista perfecto, la feminista perfecta. Cada quien hace esfuerzos a su manera y al alcance de sus posibilidades. Así que no es de mucho beneficio para el grupo entrar en conflictos de quién hace más, quién hace menos, quién es más perfecto, quién está más adaptado a todas las características que la etiqueta determina. Al contrario, una cosa que podemos hacer si nosotros tenemos más experiencia en este tema es ayudar, apoyar e inspirar a los otros miembros para que alcancen ese nivel que ellos quieren alcanzar, teniendo en cuenta los esfuerzos que esta persona ya está dando. Mira que estar allí e identificarse con ese grupo y esa etiqueta ya es un gran paso. Dos, dejar de centrarnos en las diferencias y concentrarnos en aquello que nos une. 3. Darnos la oportunidad y darle la oportunidad a otros de identificarse con una etiqueta haciendo su propia versión de ella misma, con modificaciones y sus propios criterios basados en su propia escala de valores. 4. Tener en cuenta que estamos en continuo cambio, somos seres dinámicos, que variamos de acuerdo a la temporalidad, a nuestro contexto y a nuestras circunstancias. Así que una etiqueta no tiene la capacidad de describirnos del todo. Hoy podemos identificarnos con una etiqueta en particular que quizás el día de mañana ya no nos corresponda. Por lo que definir a una persona en base a una etiqueta le coarta la libertad de la expresión y el descubrimiento de sí misma. Recordemos que no existe una persona normal en un mundo donde todos tenemos derecho a ser diferentes. La etiqueta puede llegar incluso a limitar a las dos personas, a quien la da porque sesga su opinión en vista al otro y a quien la recibe porque ésta comienza a generar comportamientos y cambios en sí mismo que a veces pueden llegar a pensar que esta etiqueta lo define y que realmente es cierta. Para terminar, quiero dejarlos con esta reflexión final. Si bien es cierto que cada quien puede tener una opinión con respecto a las etiquetas, es importante tener en cuenta las implicaciones que estas pueden tener en la vida de una persona. Reitero que no estoy diciendo que las etiquetas sean buenas o malas en sí mismas. Hay etiquetas que nos ayudan y nos aportan, como hay otras etiquetas que al contrario nos perjudican. En la sociedad existen infinidad de etiquetas. Hay etiquetas que nos ayudan a conformar grupos y nos hacen sentir parte de la sociedad, mientras que hay otras que nos lastiman en nuestra percepción sobre nosotros mismos. Por eso hoy con esta reflexión quiero hacerles varias invitaciones. En primer lugar, hagámonos conscientes de las implicaciones que tiene una etiqueta y del daño que esto puede causar a las personas. Por eso antes de etiquetar a una persona o juzgarla en base a una etiqueta, deberíamos parar a reflexionar cuál es el alcance que esta etiqueta va a tener sobre ella, cuál es la afectación que esta podría tener o incluso cómo nos sentiríamos nosotros si recibiéramos una etiqueta parecida. El problema radica en que pensamos que son simplemente palabras que no tienen ningún poder ni consecuencia, pero cuando nos ponemos a pensar y a reflexionar sobre lo que puede estar sintiendo la otra persona, aquí podemos desarrollar la empatía y ponernos en su lugar. Así que poco a poco vamos a ir evitando etiquetar y juzgar a las otras personas en base a una etiqueta. En vez de eso, lo mejor es centrarnos en nosotros mismos, en nuestra propia mejoría y en nuestro progreso. En cuanto a nosotros mismos, también tenemos dos posturas frente a las etiquetas. En primer lugar, se encuentran esas etiquetas que son impuestas por la sociedad, aquellas que la sociedad nos ponen y que muchas veces podemos estar o no de acuerdo con ellas. Este tipo de etiqueta lo que podríamos hacer sería simplemente ignorarlas o dejarlas pasar. Sin embargo, cuando nos damos cuenta, en la realidad esto no es tan fácil. Como seres sociales le damos mucha importancia a lo que piensen los demás. Y sería importante recordar de que no somos una etiqueta, de que así la sociedad nos haya impuesto una etiqueta determinada, no nos podemos reducir a ella.
Yo sé que esto no es fácil de conseguir, sin embargo, con ejercicios de autopercepción, de autocuidado y de amor propio, podemos fortalecernos nosotros como personas y como individuos y así dejar de prestarle tanta atención a aquello que dicen la sociedad en general. Por otro lado, existen esas etiquetas que nosotros mismos nos ponemos en base a nuestra profesión, a nuestros gustos o a nuestros ideales. Nos gusta llevar estas etiquetas porque nos identifican y nos hace sentir parte de una comunidad. Sin embargo, es importante recordar que una etiqueta no es una camisa de fuerza, que una etiqueta no son una serie de características que debamos seguir al pie de la letra, estemos o no de acuerdo, que tenemos el derecho a pensar como individuos y como personas y a estar o no de acuerdo, incluso si nos identificamos con una etiqueta establecida, que tenemos el derecho a tener nuestra propia versión y a tener nuestras propias opiniones, incluso si estamos dentro de una comunidad y nos identificamos con una etiqueta. Las etiquetas y hacer parte de grupos no nos obligan a pensar y actuar de una forma establecida y determinada. Estamos allí porque compartimos ideas e ideales, sin embargo tenemos derecho a también proponer ideas, a tener nuestra propia versión y a interpretar las cosas también a nuestra manera. Así que si te sientes identificado o identificada con una etiqueta, acepte solamente los aspectos con los cuales te sientas cómodo o cómoda. No porque estés obligado o sientas que debas pensar de la misma manera para no salir del grupo o sentirte rechazado. La clave, en mi opinión, está en ser y dejar ser. Que aunque tengamos etiquetas y que éstas sean muy positivas para nuestro desarrollo como comunidad, seguimos siendo individuos con libertades, diferencias y múltiples características, y que esto debe ser una ventaja y no un problema. Recuerden, mis inmarcesibles, las etiquetas no se identifican, no nos definen. Y bueno, mis inmarcesibles, esto ha sido todo por hoy. Ahora cuéntenme ustedes qué opinan al respecto en los comentarios, cuál ha sido su experiencia con las etiquetas, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Sería muy interesante leerlos y poder debatir. Si este formato les gustó, me gustaría que le dieran un me gusta y me cuenten en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordáramos. Y bueno, esto fue todo por hoy. Quiero dejarlos con estos tomates tan lindos y deliciosos de mi jardín. Hasta la próxima. Well, I love that little girl with the bright red hair.